Bueno, una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es cuando sale un youtuber o un analista político a decir que gracias a que los tenedores de bonos no les conviene que haya una transición, por eso que la oposición nunca ha permitido llevar al país a la transición a la democracia, que si los tenedores de bonos tienen como intereses ocultos y tal. Entonces, bueno, todo esto yo he investigado un poco y he leído un montón de artículos que hablan sobre la reestructuración de la deuda y quiénes son los tenedores de bonos y cuáles son sus intereses y tal, y saber en sí cuál es la verdadera razón, la naturaleza de esta deuda. ¿Es realmente ellos los culpables de que no se haya hecho una transición a la democracia porque tienen intereses ocultos junto con Maduro? Porque usted sabe que todo lo que tiene que ver con una teoría de conspiración vende más que hablar lo que es real, que es aburrido, tedioso y por lo general no es tan sensacionalista. Entonces, el día de hoy mi trabajo va a ser pues desenterrar esa información. Para eso voy a utilizar un pequeño ejemplo que es bastante obvio. En Estados Unidos usted vive en un condominio, por ejemplo. Usted vive un año en ese lugar y después de utilizar pues los servicios y vivir ahí felizmente, se decide mudar a otro condominio. Pero resulta que usted no limpió la alfombra y se rompieron varias ventanas mientras que estuvo ese año viviendo en ese lugar. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, efectivamente, al cabo de un tiempo de mudarse, recibió una carta con los antiguos dueños del último condominio, del primero, y le dijeron, bueno, usted tiene que pagar las ventanas que no arregló y tiene que pagar por la alfombra. De paso, los que vivimos en Estados Unidos sabemos que eso es real y pasa. Así que nada, esta gente quiere cobrarles ese dinero y les manda como una solicitud para que pague. Pero en Estados Unidos esos condominios no tienen autorización para cobrar, porque para cobrar existe una licencia especial. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos les venden esa deuda a una entidad financiera que sí tiene autoridad para cobrarte, y esa entidad por lo general te llama a los 4 meses de haberte mudado, que ya tú te habías olvidado de ese tema, y te dice, mira, si tú no pagas, esto va a aparecer en tu reporte. Mira, tienes que pagarme, vamos a hacer algo, págame por partes, o mira, págame, que de hecho hasta cierto punto muchas veces hasta te dejan pagar hasta menos de lo que ya tú realmente debías. Ellos arreglan esa deuda. Bueno, en el caso de Venezuela funciona algo similar. Existen, en Estados Unidos, Venezuela tiene una, siempre hablo de Estados Unidos, en este caso Venezuela tiene una deuda de 150.000 millones de dólares, por cierto, porque yo casi nunca hablo de Venezuela en mis episodios. Fíjense, una de las razones por las que yo nunca hablo de Venezuela rápidamente es porque por lo general cuando se habla de la economía en Venezuela se necesitan datos, y datos no los tiene, por lo menos datos transparentes no los tiene, y por eso no me gusta hablar sobre todo tan fácil que es hablar apasionadamente sobre la politiquería venezolana. Pero esa es la razón fundamental por la que yo casi nunca hablo sobre Venezuela, a pesar de que soy venezolano y bueno, me fui de ahí hace 8 años y bueno, la siento muy dentro de mí. De hecho, en la semana que viene van a haber elecciones en Venezuela y los ánimos están muy caldeados y existe mucha ansiedad en torno a estas elecciones. Bueno, dicho eso, 150.000 millones de dólares le debe el Estado venezolano a la deuda. De esos 150.000 millones, solo son 65.000 millones. La gran parte, el gran porcentaje de esa deuda es de los 165.000 millones de dólares a los acreedores de bonos. Estos tenedores de bono, son principalmente tenedores de bonos de PDVSA, de Corpoelec, de grupos de inversión muy grandes como BlackRock o Fidelity. Entonces, es cierto lo que se dice sobre eso de que los tenedores de bonos tienen unos intereses ocultos en el gobierno. Fíjense, la respuesta clara es que pudiese ser porque los inversionistas poseen bonos en default y prefieren llevar a cabo una continuidad con el presidente Nicolás Maduro, porque ya existe una reestructuración de deuda, ya existe, por ejemplo, un conocimiento de la situación financiera, y de hecho hay una reciente contratación de Rothschild como un grupo de mediadores, como asesores financieros, y es posible que muchos tenedores de bonos de gran envergadura hayan preferido que se mantenga Maduro en el poder, porque les permite tener cierta estabilidad en función de esa reestructuración que se viene haciendo. Además de eso, muchos tenedores de bonos es posible que tengan unas relaciones muy cercanas con China y con Rusia, que son parte de la deuda que le debe el Estado venezolano a estos dos gobiernos, y como hay intereses compartidos, quizás es probable que estos tenedores de bonos, que no me extrañaría que, por ejemplo,
BlackRock no tenga intereses con estos países, porque ustedes saben que BlackRock, por ejemplo, como grupo de inversión, tiene sus manos metidas casi que en cualquier aparato financiero en todo el mundo. Entonces puede ser una razón por la que la continuidad del mismo chavismo sea más factible que una transición a la democracia. Fíjese que en términos de economía, en términos de inversión, no hay nada más complicado que la incertidumbre. Lo que detestan los mercados internacionales es la incertidumbre. Los bonos del tesoro son aparatos, son objetos de inversión de renta fija y bueno, son parte pues, de esto de lo que estamos hablando, y quizás el mercado de bonos odiaría tener incertidumbre en este caso, porque si llega la democracia, una transición a la democracia, creo que ese sería pues lo primero que nos llegara a la cabeza. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Entonces es una de las razones por las que pudiese ser, pero la evidencia, a pesar de eso, demuestra todo lo contrario. Fíjense, el verdadero problema es, y además de eso, las sanciones están relacionadas con el tema de los tenedores de bonos, y les explico por qué. Porque el mismo chavismo lo ha utilizado como retórica, como discurso para el chantaje, pero ya vamos a llegar ahí. Fíjense que del 2007 al 2017 se emite una gran cantidad de deuda, los bonos soberanos famosos, llamados bonos soberanos, que son de PDVSA y de hecho de Corpolet, en el que se le ofrecieron a mucha gente. Hubieron muchísimos inversores como Fidelity Investment, T. Rowe Price, and Greylock Capital Management, entre otros. Yo voy a colocar aquí abajo las citas de la información de dónde la estoy sacando. Fíjense, eso fue entre 2007 y 2017. En 2017, finales, Venezuela cae en default por incumplimiento de pago. Este default le afectó aproximadamente a $60.000 millones en bonos internacionales. Existe diferente información en cuanto a cuánto sería este pago, y se estima que es entre 55, 54 y $60.000 millones. Recordemos que la deuda total de Venezuela es de $150.000 millones y se estima que para el 2024 se termine siendo por los intereses en mora casi $200.000 millones. Una completa locura, por cierto. En 2018, las sanciones y el aislamiento financiero impuestas por Estados Unidos pues no permitieron que se llevara a cabo una reestructuración de deuda, porque cuando hay sanciones le dicen a los tenedores de bonos: hey, este señor está vetado, tú no puedes negociar con él mientras que nosotros impongamos estas sanciones. Y eso los puso en una posición muy complicada a los tenedores de bonos, que, si ustedes me preguntan, las sanciones eran un perder y perder. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que tienen quienes tienen la mayor posesión de deuda venezolana en cuanto a los bonos de PDVSA y Corpolet? Grandes fondos de inversión que son de naturaleza británica y norteamericana. Y todos sabemos, y lo he mencionado muchas veces en mi podcast, estos son grupos de poder que tienen una influencia importante en el Congreso norteamericano. Es decir, que si el gobierno norteamericano impuso estas sanciones, tuvieron mucho lobby detrás diciéndole que no lo hicieron. Ahora, en 2019 y en 2020, el deterioro económico fue a un nivel mucho más escalable. La situación económica en Venezuela se deterioró muchísimo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo suspende pues los préstamos a Venezuela debido pues al retraso de los pagos. O sea, si usted no paga, menos te prestamos. Hubo un intento de reestructuración entre 2021 y 2023. Nicolás Maduro expresa su disposición a renegociar la deuda y a reestructurarla, pero las sanciones y la falta de reconocimiento internacional complican esas negociaciones. Fíjense que siguen habiendo intentos en 2024 para reestructurar la deuda. A pesar de eso, fíjense que el gobierno de Nicolás Maduro contrata a Rothschild como una compañía de asesores para hablar sobre esta situación con los tenedores de bonos, sentarse en una mesa redonda y discutir este problema. Recordemos que la crisis de deuda, como les digo, asciende a más de $154.000 millones. Fíjense que yo estaba leyendo unos artículos que consiguen Switch Info, en el que Maduro dice: si levantan las sanciones monetarias, financieras y bancarias que prestan sobre nuestra nación caribeña, se responderán a los tenedores de bono al día siguiente. Chantaje, coerción. El hecho de que Nicolás Maduro contrate a este grupo de asesores en el 2024 es porque sabe que tiene unas elecciones a finales de ese año, es decir, a finales de este mes, por cierto. Porque todo esto pasó este año, no pasó este mes. Es porque él sabe que necesita
poner una imagen más fresca frente a algo, frente a la comunidad internacional. Y definitivamente, qué mejor manera de hacerlo que empezar a decirle a tus grupos de inversión, grupos de poder que tienen en posesión los bonos de PDVSA que no les has pagado, mira, vamos a arreglarnos porque necesito verme bien frente a ustedes. Y efectivamente eso fue lo que ha tratado de hacer. Sin embargo, como les digo, las sanciones no le han permitido pues lograrlo. Las sanciones han jugado un papel importante en restringir la capacidad de Venezuela en refinanciar su deuda y acceder a préstamos internacionales, que ha empeorado más su situación financiera. Entonces, como les digo, la situación es más compleja que decir hay un grupo de poder detrás de pues los opositores, porque es que yo lo veo, porque yo veo los videos en internet y sé que es mucho más fácil vender un discurso radical, un mensaje radical en el que el verdadero culpable es una persona o es un grupo de poder. Pues no, hay mucha gente involucrada en los bonos, en los tenedores de bonos, la deuda que está siendo reestructurada incluso por otros inversores. Y además de eso existe también una dirigencia opositora pues, legitimada, que también quiere el cambio del gobierno, y tienes a una comunidad, tienes a la sociedad norte venezolana que también quiere cambio. Entonces existen unos tenedores de bonos que están cobrando su dinero del 2016. Entonces todos estos grupos coaccionan entre ellos y hace que sea muy complejo conseguir una solución, y el gobierno obviamente que no quiere desprenderse del poder. Entonces nada, ya les di la cronología de lo que ha pasado detrás de cada cosa. Yo no sé si ustedes entienden cómo funciona un bono. Un bono básicamente es un objeto de renta fija. Existen objetos de inversión de renta variable, como por ejemplo las acciones, los ETF, y objetos de renta fija, como por ejemplo ciertas cuentas de ahorros, bonos del tesoro. No hay nadie mejor al que tú le puedas prestar dinero que al mismo gobierno norteamericano, porque tú sabes que va a tener la certeza de que te va a pagar. De hecho, los rendimientos de bonos a un mes, tengo entendido que están subiendo de 5 o 5.3%, que es un número bastante bueno, pues. Por lo general ese creo que es el rendimiento que te dan cuando tienes un bono a 10 años. Ahora, existe también el mercado secundario, que es un tema todavía un poquito más complejo en la tenencia de los bonos. Si tú tienes un bono de $1.000 y su rendimiento es de 5%, y si el rendimiento en el mercado baja a 3%, quiere decir que el precio de ese bono sube, porque tu bono de 5% es más atractivo. Entonces lo puedes vender en un bono secundario a mayor precio, que es lo que ha pasado con los bonos los bonos de PDVSA y por Corpoelec, por ejemplo, que la situación económica en Venezuela ha hecho que la tenencia de estos bonos baje de precio y tenga un rendimiento mucho menor al que se esperaba, por, como les digo, la incertidumbre. Entonces no existe, para responder respuesta corta, una correlación directa entre que Maduro esté en el poder con los fulanos tenedores de bonos. No, todos quieren que, en teoría, que exista una transición a la democracia y que las condiciones institucionales se presten para que haya mayor inversión internacional y los tenedores de bonos tengan una visión a futuro más previsible, que es lo que hace que los inversionistas puedan decir o puedo invertir o no en este país. Recordemos que los bonos como tal son objetos que utilizan las mismas instituciones, como en este caso Corpoelec, como incluso Apple tiene bonos en los que ellos emiten para que la gente los compre y ellos utilizar ese dinero para invertir en cosas. El gobierno, por ejemplo, ofrece un bono, entonces la gente lo compra y bueno, con ese bono el gobierno va y construye un puente. Y el gobierno, bueno, se compromete al cabo de 10 años a devolverle ese dinero prestado más unos intereses a esas personas que compraron ese bono. ¿Cómo lo va a pagar? Bueno, eso es otra discusión. ¿Cómo se paga? Con emisión de más deuda, pero eso es otra cosa que podemos hablar después, que de hecho ya se hablaba en este canal. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que haya logrado entender exactamente a lo que me refiero con todo este tema de los tenedores de bonos. Muchas veces es complicado explicarlo porque son muchos temas que fluctúan al mismo tiempo y no sé si quedaba suficientemente claro. Este podcast, este canal se transmite no solo en YouTube, sino también en Apple Podcasts, Spotify, Anchor. Entonces nada, pásate por acá, suscríbete, déjame un comentario y espero verte en un próximo episodio. Muchas gracias.